¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de química. Esta vez vamos a enfocarnos un poco más en lo que es termoquímica y las leyes de la termoquímica. Habíamos hablado la clase pasada, el video pasado, que la entalpía es un proceso de intercambio de energía que se realiza a presión constante. Es decir, cualquier proceso que ocurra bajo la presión atmosférica, por ejemplo, o sea, a temperatura ambiente o al ambiente en sí, va a ser un intercambio de entalpía. ¿Por qué? Porque la presión atmosférica es aproximadamente constante. Así que, por ejemplo, prender una fogata en medio del bosque, en medio del campo, va a ser algo, un intercambio de entalpía. ¿Ok? Ahora, dentro de todo esto, ya hemos hablado que la entalpía no se puede medir por sí sola. La entalpía, ¿se acuerdan que se simboliza con la letra H? La entalpía por sí sola no se puede medir. Se puede medir la diferencia de entalpía entre la etapa final y la etapa inicial. O sea, delta H, bien, como la entalpía que quedó, o sea, la final, menos la entalpía inicial. Esto sí lo podemos calcular y es muy fácil de hacerlo teniendo los datos correspondientes. Vamos a poner un ejemplo de una ecuación cualquiera. Bien, una ecuación de combustión. En este caso vamos a poner la combustión del eteno, C2H4. Acuérdense que esto va a estado gaseoso. Para ver una combustión tenemos que hacer reaccionar con 3 moles de oxígeno para obtener, flecha, 2 moles de CO2. Acuérdense poner esta agregación. Esto es gaseoso. Gaseoso. Más 2 moles de agua. Agua líquida. Y me dice que la ecuación tiene un delta H, una diferencia de entalpía de menos 1411 kilojoule mol. Bien, entonces, ¿qué me dice la ecuación termoquímica acá? Dice lo siguiente, que la combustión, es decir, si prendemos fuego, vamos a hacer así, si hacemos incinerar, si le agregamos oxígeno y provocamos la combustión del eteno, se van a formar 2 moles de dióxido de carbono y 2 moles de agua y va a liberarse una energía de menos 1411, es decir, va a ser liberada. Acuérdense que el signo negativo significa que la energía se va a desprender, se va a liberar. Es decir, se liberan 1411 kilojoule de energía. Entonces, ¿qué significa que la reacción libere esta energía? Libere 1411 kilojoule. Significa que la reacción es exotérmica. Bien, siempre que haya un signo negativo, la reacción va a ser exotérmica. ¿Ok? Y vamos a experimentar algunas cositas que son muy importantes para que ustedes puedan trabajar luego con la ley de Hess. Comenzando por lo siguiente. Imaginemos que yo quiero duplicar todos los valores de esta ecuación. Por ejemplo, yo quiero multiplicar toda esta ecuación, esta reacción química, esta ecuación, por 2. Vamos a ver qué pasa. Si multiplicamos por 2 esta ecuación, vamos a obtener la siguiente ecuación. 2C2H4 gaseoso más 3 por 2, 6 O2. Estamos duplicando todos los valores. Más, sería de este lado la flecha, ¿no? 4 moles de CO2 gaseoso más 2 por 2, 4, 4 mol de agua líquida. Lo que hicimos acá fue simplemente multiplicar por 2 todos los valores que estaban por delante, los coeficientes estequiométricos, los valores que están por delante de las moléculas. Bien, lo que hicimos fue simplemente eso. Y obtenemos acá 1 por 2, 2.
2 moles de eteno. 3 que hay acá del oxígeno, ahora multiplicado por 2 te va a quedar 6. 2 del dióxido de carbono te va a quedar 4. Y 2 del agua te van a quedar 4 también. La pregunta es, si todo esto se multiplica por 2, ¿qué pasa con la energía? Pues la energía va a también ser multiplicada por 2. Delta H entonces, esto va a ser menos 2822 kilojoule. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto lo que hicimos fue multiplicarlo por 2. Y obtenemos este valor. ¿Bien? Es decir, siempre que multipliquemos toda una reacción por un valor cualquiera, el valor de la entalpía también tiene que ser multiplicado. En este caso todo por 2. Es decir, que la entalpía, la diferencia de entalpía de reacción, es directamente proporcional a la cantidad de sustancias, y a la cantidad de moles, digamos a decir así bien criollo, que reacciona o que se produce en la reacción. Entonces, si acá multiplicáramos todo por 3, todo esto iba a ser multiplicado por 3, y la entalpía también se multiplicaría por 3. Sería algo por el estilo. Bien, vamos a ver otro caso de la misma ecuación. Partimos de la misma reacción, ¿ok? Partimos de la misma reacción. O mejor partimos de esta que ya está dada vuelta. Ya estaba multiplicada por 2 y tenemos el resultado acá, ¿no? Más cómodo. Si yo quiero hacer lo siguiente. En lugar de colocar así en este orden la reacción, la voy a dar vuelta. Vamos a poner... O sea, vamos a darla vuelta, ¿no? Así, con una flecha así. Significa que estamos dando vuelta a la reacción. Va a quedar entonces, de este lado, 4 moles de CO2 gaseoso más 4 moles de agua líquida va a dar igual a 2 mol de C2H4 gaseoso más 6 mol de oxígeno gaseoso. Ahora bien, no estamos multiplicando por nada, lo único que hicimos fue dar vuelta a la reacción. Ahora sabemos que si unimos 4 moles de dióxido de carbono y 4 moles de agua, obtendremos 2 moles de eteno y 6 moles de oxígeno. Si la reacción inversa, que es la original, no, la inversa de esta, ¿no? Es la original, me dice que la entalpía va a ser de menos 2822, es decir, para producir dióxido de carbono y agua a partir de esta reacción, liberamos 2822 kilojoule. Pero si queremos hacer lo inverso, queremos obtener eteno, todo sería al revés. Es decir, los 4 moles reaccionan con los 4 moles de agua para obtener estos dos productos que ahora son reactivos. Si damos vuelta a la reacción, si la damos vuelta, los productos son reactivos y los reactivos son productos, la entalpía también tiene que darse vuelta. ¿Cómo se da vuelta? Va a pasar de un valor negativo a un valor positivo. Va a quedar, en lugar de menos 2822, va a quedar más 2822 kilojoule. ¿Ok? Estas dos situaciones son muy importantes que ustedes las entiendan, bien, porque esto va a ser parte de lo que es la ley de Hess, que es la ley más importante de química y que tenemos que saberla sí o sí. Vamos a ver entonces un ejemplo de una reacción para que tengan una idea. Si la entalpía depende de la cantidad de sustancia, podemos obtener diferentes valores dependiendo de la cantidad de moles que reaccionen. Por ejemplo, en esta primera reacción, la del eteno, ¿verdad? Vos sabés que en esta reacción acá, vamos a copiarla.
Acá, vamos a dejarla acá. Bien. La vamos a copiar acá. Perfecto. Y vamos a ir eliminando entonces lo que nos dio. Borramos acá. Borramos acá. Bien. Esta es la ecuación original, ¿ok? Vamos a ver entonces. Me dice que un mol de eteno. Esto es normal. Bien. Entonces vamos a poner un mol de C2H4 va a liberar, como dice acá, 1411, sin los signos, 1411 kilojoule. ¿Ok? Esto es lo que nos dice la ecuación. Un mol, que acá no hay nada, por eso hay uno, ¿no? Un mol de eteno, de C2H4, libera 1411 kilojoule. Ahora la pregunta es, por ejemplo, 0,30 mol de C2H4. ¿Cuánta energía va a liberar? Es una regla de 3 simple. Vamos a hacer 0, vamos a ver que X es igual a 0,30 mol por, vamos a poner un signo de por acá, por 1411 kilojoule dividido 1 mol. ¿Qué nos da acá? Bueno, haciendo la cuenta, bien, multiplicando 0,30 por menos 1411 y dividido 1 mol, lo que nos va a dar es entonces el resultado de, de la ecuación. Que haciéndolo en calculadora nos va a dar 0,30 mol por 1411 dividido 1. Nos va a dar que el resultado es 423,3. ¿Cuál es la unidad? Siempre sabemos que unidades que se repiten en una división o multiplicación se pueden anular. Mol y mol se van, va a quedar kilojoule. Es decir, 0,30 mol de eteno va a liberar entonces 423,3 kilojoules. Bien, esto es muy sencillo, ¿ok? No hay mucho misterio. Básicamente, trabajando con moles, esto va a quedar correcto. Ahora sí, vamos a ver lo que es la ley de Hess. La ley de Hess, ¿qué me dice la ley de Hess? Una reacción se puede considerar como la suma de dos o más reacciones intermedias. Y por ejemplo, si tenemos una reacción global con una cierta entalpía, la suma de las entalpías de las reacciones que están en el medio, que suceden en el medio, va a ser igual a la de la global. Eso lo vamos a ver entonces un poquito mejor y lo vamos a intentar explicar de una forma más fácil de entender. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo de la ley de Hess. Vamos a tener, por ejemplo, este resultado acá y vamos a ver entonces cómo lo podemos ir haciendo. Tenemos acá entonces la reacción formada por, vamos a poner acá ley de Hess. La ley de Hess. Vamos a tener, por ejemplo, esta reacción acá. Azufre, bien, sólido, más 3 medios de oxígeno gaseoso, va a dar lugar a SO3.
que esto nos va a dar en... Esto va a ser gaseoso. Esta es la reacción global, ¿ok? Es la reacción global. Esta es la que deberíamos obtener al final de todo. Y lo que tenemos que hacer es determinar cuánto es su entalpía. Como datos, nos dice que la reacción del azufre sólido, ¿verdad? Azufre sólido más dioxígeno gaseoso para dar SO2 es de menos 296,8 kilojoules. Bien, esta es la reacción global. Esta es la reacción total. Y esto que estamos poniendo acá son reacciones intermedias que van sucediendo dentro de esta reacción. Pero sabemos sus valores de entalpía. Y ahora lo que vamos a hacer también, tenemos otro dato más también. Y sabemos que dentro de esa misma reacción, el SO2 gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso también, para dar SO3 tiene una entalpía de menos 98,8 kilojoules. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una reacción global. Vamos a poner acá reacción. Todo esto se los dan en un ejercicio, siempre. Reacción global. Esta es la reacción que tenemos que llegar con esta. Y estos son los datos que nos da. Esas son las reacciones intermedias. Bien, entonces tenemos una reacción global, que es la que tenemos que llegar, a partir, según la ley de Hess, de la suma de estas dos reacciones intermedias. A ver, la ley de Hess me dice que la suma de las entalpías de las reacciones intermedias tiene que ser igual a la entalpía general de la reacción. Entonces lo que tenemos que hacer acá es simplemente sumar las entalpías. Parece muy sencillo, ¿no? Pero hay cosas acá que tenemos que tener en cuenta muy importantes. Comenzando por este hecho. Puede pasar que hayan diferentes cosas acá que tenemos que tener en cuenta. Fíjense acá. Acá tenemos la reacción S sólido más oxígeno gaseoso igual a SO2. Y al mismo tiempo, este SO2 reacciona con un medio de oxígeno para formar SO3. Vieron que el SO2 está de un lado de la flecha, está al lado izquierdo de la flecha en este caso, y el otro de arriba está al lado derecho. Siempre que un mismo compuesto esté del lado izquierdo y derecho de la reacción, puede ser de las dos. Por ejemplo, en este caso, la segunda reacción intermedia está del lado izquierdo y de la primera está del lado derecho, y son los mismos compuestos, uno los puede anular. ¿Ok? Es como una resta. Si están de lados opuestos, se pueden cancelar. Y fíjense acá, tenemos como resultado el azufre sólido, esto no está, más oxígeno más un medio de oxígeno. 1 más un medio, este da aproximadamente 1,5, que corresponde a 3 medios, ¿no? Entonces acá sería 3 medios de oxígeno.
Y acá tenemos el SO3 quedó solito. Como se anularon estos, este quedó solito. SO3 gaseoso. Bien. Ahora que ya tenemos los resultados, lo que tenemos que hacer es sumar las dos entalpías. Delta H va a ser igual a la suma de menos 296 menos 98.8. Vamos a ver cuánto nos da. Ahora acá. Menos 296.8 menos 98.8 kilojoule. ¿Qué resultado va a ser entonces? No, para un poquito está algo. Menos 296.8 menos 98.8. Ahora sí, menos 395,6 kilojoule. ¿Ok? Ese sería entonces un ejemplo de ley de Hess. A ver, para resumir un poquito. La ley de Hess me da una reacción global y una entalpía que no conocemos, pero nos dan como datos reacciones intermedias en esa reacción. Entonces, cada una de esas reacciones tiene su propia entalpía. Sumando las dos reacciones queremos obtener la reacción global. Fíjense que coinciden las dos, ¿no? Esta y esta coinciden. Sumando las dos tenemos que sí o sí llegar a la reacción global. Si sumando las dos no llegamos a la reacción global, es que algo está mal. Cuando obtengamos la reacción global, ahí sí recién sumamos las entalpías de las reacciones. ¿Ok? Acá no tenemos que hacer más nada que anular los términos. Esta es muy sencilla. Vamos a pasar a otra ahora que es un poco más complicada. Vamos a ver acá. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a darles un ejercicio acá que tengo para que ustedes tengan una idea. Les voy a poner acá entonces una reacción global. La combustión del metano. CH4 gaseoso más oxígeno gaseoso. Esto nos da CO2 más H2O. CO2 gaseoso y H2O líquido. Bien. Vamos a ver acá quedó feo esta H acá. CH4. Bien. Me dice lo siguiente. Me habla de la combustión del metano. Esta acá es la reacción global. Y ahora lo que tenemos que hacer es igualarla, ¿no? Igualarla, vamos a intentar hacerlo. Tenemos un carbono de este lado y uno de este. Acá está como igual. Acá tenemos 4 hidrógenos y 2 acá. Le colocamos un 2. 2 por 2, 4. Acá está igualado. Acá tenemos 2 oxígenos y acá tenemos 2 y 2, 4. Un 2 acá adelante. Bien. Ahora, me piden que determine la entalpía de combustión del metano. O sea, esto no lo conocemos. Pero sí nos da unos ciertos valores. Por ejemplo, nos da la entalpía. La entalpía de formación del metano a partir del carbono sólido y del H2 gaseoso. Un 2 acá adelante. Que esto nos da como dato menos 70, la entalpía no de formación menos 74,9
kilojoule. ¿Ok? Nos da como dato que la formación del metano libera 74,9 kilojoules. Ahora, nos da también la formación del CO2. A partir del carbono sólido más oxígeno gaseoso nos va a dar CO2. Acá está mal el O porque es muy chiquito. Entonces siempre los átomos tienen que estar grandes si son diferentes elementos. Con una entalpía de formación de menos 393,5 kilojoules. Y por último nos da la formación del agua. A partir del hidrógeno y del oxígeno. H2 gaseoso más un medio de oxígeno gaseoso nos va a dar H2O líquido. Con un delta H de 285,8 kilojoule. Todo esto es kilojoule por mol. Vamos a poner kilojoule por mol acá. Bien. Ahora tenemos entonces todos los datos que necesitamos, ¿verdad? Tenemos la reacción global, que es la reacción que queremos llegar, sumando estas tres. Que cada una de ellas te dan el valor de la entalpía. Vamos a ver ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un caso un poco más complejo. Siempre, pero siempre, los reactivos de la reacción global, fíjese que es el metano, CH4 y el oxígeno, tienen que estar del lado izquierdo de la suma. Vieron que en el primer caso, el metano no aparece del lado izquierdo, aparece del lado derecho, aparece como producto. Ya acá hay un problema. Para poder solucionar este problema, lo que hacemos es invertir la reacción. Bien, como la invertimos, vamos a pasar el CH4 para este lado. Vamos a hacer otro ejemplo más. Vamos a ir poniendo por abajo. CH4 gaseoso nos va a dar carbono sólido más 2H2 gaseoso. Vieron que dando la vuelta, ahí sí el metano queda como del lado izquierdo, del lado de los reactivos, queda así como tiene que quedar al final la suma para que nos dé correcto. Pero al dar vuelta a la reacción, también tenemos que dar vuelta el valor de la entalpía. Entonces acá sería el delta H inverso. En lugar de menos 74,9 sería más 74,9 kilojoule, como ya hemos explicado hace unos minutos en otra parte del video. Acá tenemos el oxígeno en el lado izquierdo y el dióxido de carbono en el lado derecho. Esto es correcto. El oxígeno está del lado izquierdo y el dióxido de carbono está del lado derecho. Acá no hay que hacer más nada, por ahora. Y acá tenemos entonces el H2 más un medio de oxígeno, bien, para dar agua líquida. Ahora, fíjense un caso acá. En este caso tenemos 2 moles de agua líquida. Acá tenemos solamente 1 en la reacción. Para poder quedar bien, tenemos que multiplicar toda esta reacción, toda, por 2. Para que nos quede 2 moles de agua, que es lo que necesitamos. Si ahora vamos a transcribir todo esto como está. Carbono sólido, esto queda como está. Más oxígeno gaseoso nos va a dar CO2 gaseoso con una entalpía de menos 393,5 kilojoule. Bien, y ahora sí, la última, la del agua, toda multiplicada por 2. 2
H2 gaseoso más 1/2 por 2 da 1, o sea, más oxígeno gaseoso, te va a dar 2 moles de agua. El delta H, como ustedes saben, tenemos que multiplicarlo también por 2. Entonces acá sería 285,8 por 2. 235,8 por 2. 571,6. 571,6 kilojoule. Bien, ahora sí, vamos a ver si sumamos y nos queda bien. El CH4, tenemos solamente el lado izquierdo, acá no tenemos ninguno, le hicimos bien. Va a quedar al final tal como está, del lado izquierdo de reacción y normalito acá. CH4 gaseoso. Bien, ahora vamos a ver el carbono. El carbono, de los dos lados hay carbono, ¿no? Del lado izquierdo en este caso y del lado derecho. Como están de lados opuestos, se van a cancelar, no aparecen al final de la reacción. Vieron que el oxígeno, en este caso, sumado con otro oxígeno, nos va a dar más 2, porque son 2 oxígenos gaseosos, ¿no? Acá hay 2 H2 y acá también hay H2 del lado izquierdo y derecho. Se van a anular, no van a aparecer al final. Y ahora sí nos va a dar CO2, bien, que nos quedó como estaba, más 2 H2O líquido. Este es el resultado de la suma de las 3 semireacciones. A ver si nos quedó igual. CH4, bien, más 2O2, perfecto, da CO2, perfecto, y 2H2O, esto nos dio correctamente. El resultado final, y ahora sí con esto podemos sumar las entalpías para ver cuánto nos da. Vamos a hacer 74,9 más menos 393,5 menos, más 571,6. Que esto nos da un resultado de... Vamos a ver acá, que nos dio algo raro. Bueno. Para que quede en positivo. No podría quedar positivo. A ver. H2. Esto es negativo. Esto es negativo. Estaba mal el ejercicio. Entonces, acá sería menos 571,6 menos 890,2. 890,2 kilojoules. Bien. Vamos a ponerlo mejor acá, quedó medio desprolijo. Pero este es su estado final. Menos 890,2 kilojoules. Este es el estado final del ejercicio. Estos son ejercicios de ley de Hess. Se sobreentiende que tenemos que hacerlo pensando en que de lados opuestos las iguales compuestos se van a anular. Carbono con carbono acá, que están de lados opuestos, hidrógeno y hidrógeno están de lados opuestos, y tiene que quedar al final los mismos compuestos que participan en la reacción global. No puede haber otro diferente. ¿Ok? Esa es la idea. Y siempre que demos vuelta a una reacción, tenemos que cambiar el signo. Y siempre que multipliquemos la reacción por un valor, tenemos que multiplicar su entalpía también por el mismo valor. Así nos va a quedar correctamente este resultado. ¿Ok? Básicamente es eso. Espero que hayan entendido. Después le voy pasando más ejercicios sobre la ley de Hess. Nos vemos en el próximo video.